¿Qué ocurre cuando un hombre respetado arriesga todo lo que posee para salvar a alguien que su propia comunidad considera una amenaza mortal? Cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Mi nombre es Diego Herrera Montemayor y durante 38 años he caminado por esta tierra del norte de México creyendo que conocía la diferencia entre el bien y el mal, entre la civilización y la barbarie, entre la verdad y la superstición. Fue en el otoño de 1884, cuando una epidemia misteriosa llegó a nuestra tranquila villa de San Rafael del Valle para enseñarme que todo lo que creía saber sobre el mundo no era más que la arrogancia de un hombre que nunca había enfrentado verdaderas pruebas. La Hacienda Herrera había sido el hogar de mi familia durante 3 generaciones. Mis abuelos la habían construido con sus propias manos en estas tierras fértiles del valle, donde las montañas de la Sierra Madre protegen los campos de maíz y los pastos donde pasta nuestro ganado. Durante años, la hacienda fue un lugar de prosperidad y felicidad, especialmente después de casarme con Esperanza, la mujer más hermosa y bondadosa que había conocido jamás. Esperanza había llegado a mi vida como un rayo de sol después de años de soledad. Era la hija del alcalde de un pueblo vecino, educada en el convento de las Hermanas de la Caridad, con una risa que podía iluminar incluso los días más grises del invierno. Nos casamos cuando ella tenía 20 años y yo 25, y durante 8 años construimos juntos una vida que parecía bendecida por la providencia. Pero hace 5 años, una enfermedad extraña comenzó a manifestarse en la región. Al principio, fueron solo algunos casos aislados. Fiebre alta, dolores intensos en las articulaciones, erupciones en la piel que parecían quemaduras del sol, pero que aparecían incluso en quienes trabajaban bajo techo. Los médicos de la ciudad más cercana no sabían qué era, y nuestro propio doctor del pueblo, Patricio Vega, se limitaba a prescribir sangrías y purgantes que parecían empeorar a los enfermos en lugar de curarlos. Esperanza fue una de las primeras víctimas. Comenzó con dolores de cabeza que atribuimos al calor del verano, pero en cuestión de días desarrolló la fiebre característica y las manchas rojas que marcaban a todos los afectados. Durante 3 semanas luché por mantenerla con vida, trayendo médicos desde Chihuahua y Ciudad de México, pero ninguno pudo hacer nada para detener el avance de la enfermedad. La perdí en una madrugada de septiembre, cuando las primeras luces del amanecer se filtraban a través de las ventanas de nuestra recámara. Sus últimas palabras fueron una súplica para que cuidara de la gente del pueblo, para que encontrara una manera de detener la enfermedad que la había consumido. Desde entonces me había convertido en un hombre diferente, sin hijos que heredaran la hacienda, sin esposa que llenara de risa nuestro hogar. Me dediqué obsesivamente al trabajo y a cuidar de los empleados de la hacienda, como si fueran mi propia familia. Pero la enfermedad continuaba apareciendo esporádicamente, llevándose a buenos hombres y mujeres, dejando huérfanos y viudas que dependían de mi apoyo para sobrevivir. Era una mañana de octubre cuando todo cambió para siempre. Cabalgaba hacia la villa para reunirme con el padre Esteban Morales sobre los preparativos para el Día de los Muertos, cuando escuché gritos y voces airadas provenientes de la plaza principal. Al acercarme, vi una multitud reunida en círculo alrededor de algo que no podía distinguir desde mi posición. «¡Es una bruja!», gritaba una voz femenina que reconocí como la de doña Carmen, la esposa del herrero. «Trajeron la enfermedad del demonio a nuestro pueblo. Hay que quemarla antes de que maldiga a más gente», rugía otro hombre. Desmonté de mi caballo y me abrí paso entre la multitud, usando mi estatura y la autoridad que mi posición me otorgaba para llegar al centro del círculo. Lo que vi me dejó helado. En el suelo, atada con cuerdas como un animal,
yacía una mujer joven de rasgos claramente indígenas. Su piel era del color del bronce pulido, y su cabello negro como la obsidiana caía sobre sus hombros en trenzas adornadas con pequeñas plumas y cuentas de colores. Vestía ropas de cuero suave, decoradas con bordados geométricos que hablaban de tradiciones ancestrales. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran del color del ámbar líquido, y a pesar del miedo y el dolor evidentes en su rostro, había en ellos una dignidad inquebrantable que me recordó a los grandes guerreros apaches de las historias que mi abuelo solía contarme. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con autoridad, dirigiéndome al doctor Vega, quien estaba de pie junto al padre Morales, observando la escena. «Don Diego», respondió el doctor con una mezcla de alivio y nerviosismo al verme. Esta mujer es una curandera apache. La encontraron en las afueras del pueblo con hierbas extrañas y objetos de brujería. La acusan de haber traído la enfermedad que nos aqueja. ¿Y qué pruebas tienen de eso?, pregunté, mirando alrededor del círculo de rostros airados. «No necesitamos pruebas», gritó un hombre al que reconocí como Tomás, uno de los vaqueros de una hacienda vecina. «Todos sabemos que los apaches practican magia negra. Desde que llegó, han muerto 3 personas más». Me acerqué a la mujer atada y me arrodillé junto a ella. De cerca pude ver que tenía heridas en las muñecas por las cuerdas y que habían sido golpeada en el rostro. Pero sus ojos me miraron directamente, sin súplica ni humillación, solo con una serenidad que contrastaba profundamente con la histeria de la multitud. «¿Habla español?», le pregunté suavemente. «Sí», respondió con una voz clara y firme, aunque ligeramente ronca por la sed. «Mi nombre es Itzel Náhuatl. Soy curandera de mi pueblo y he venido aquí siguiendo las visiones que me mostraron una gran enfermedad que devora a la gente desde adentro». Sus palabras causaron un murmullo de indignación en la multitud. «¿Lo ven?», gritó doña Carmen. «Admite que tiene visiones, es brujería». Pero algo en la forma en que Itzel había descrito la enfermedad me hizo pensar. «¿Qué más le mostraron esas visiones?», le pregunté, ignorando los gritos de protesta a mi alrededor. «Vi a muchas personas con manchas rojas en la piel, con fiebres que no se quitan con agua fría ni con rezos», respondió, manteniendo su mirada fija en la mía. «Vi que la medicina del hombre blanco no puede curar esta enfermedad porque no entiende de dónde viene realmente». «No escuche a esa demonio, don Diego», intervino el doctor Vega con voz airada. «Está tratando de confundirlo con sus supersticiones paganas». Pero las palabras de Itzel habían despertado algo en mi memoria. Mi difunta esposa, en sus últimos días, había murmurado algo sobre manchas que aparecían como flores rojas en su piel, sobre una fiebre que parecía venir del interior de sus huesos. El doctor Vega había atribuido sus palabras al delirio, pero ahora... «¿Usted sabe qué es esta enfermedad?», le pregunté a Itzel directamente. «Sé lo que la causa», respondió sin vacilar, «y sé cómo curarla. Pero primero necesitaría...» «¡Basta!», rugió el padre Morales, acercándose con su sotana ondeando dramáticamente. «Don Diego, no puede tomar en serio las palabras de esta pagana. La enfermedad es un castigo de Dios por nuestros pecados, no algo que se pueda curar con brujería». Miré alrededor del círculo de rostros que me observaban expectantes. Estas eran personas que me conocían desde niño, que habían trabajado para mi familia durante generaciones, que me respetaban como uno de los hombres más prósperos e influyentes de la región. Si tomaba el partido de esta mujer apache contra la voluntad de toda la comunidad, estaría arriesgando no solo mi reputación, sino posiblemente mi vida. Pero entonces recordé las últimas palabras de esperanza, su súplica para que encontrara una manera de detener la enfermedad. Y al mirar nuevamente los ojos de Itzel, vi algo que no había visto en los 5 años desde la muerte de mi esposa. Esperanza real de encontrar respuestas. «Suelten las cuerdas», ordené poniéndome de pie. El silencio que siguió fue tan absoluto
que se podía escuchar el viento susurrando entre las hojas de los álamos de la plaza. «¿Perdón?», tartamudeó el doctor Vega. «Dije que suelten las cuerdas», repetí con firmeza. «Esta mujer viene conmigo a la hacienda». La explosión de voces airadas que siguió fue inmediata y ensordecedora, pero yo ya había tomado mi decisión. Con mis propias manos corté las cuerdas que ataban a Itzel y la ayudé a ponerse de pie. «Don Diego», dijo el padre Morales con voz grave, «si protege a esta mujer, se estará poniendo en contra de Dios y de toda la comunidad cristiana». «Padre», respondí, mirándolo directamente a los ojos, «si esta mujer puede salvar una sola vida más, entonces estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias». Mientras ayudaba a Itzel a subir a mi caballo y montaba detrás de ella, la multitud continuaba gritando amenazas y maldiciones. Pero al alejarnos de la plaza hacia la hacienda, no podía dejar de sentir que acababa de tomar la decisión más importante de mi vida. Lo que no sabía en ese momento era que al salvar a Itzel de la ira de la multitud, estaba iniciando una cadena de eventos que no solo revelarían secretos sobre la misteriosa enfermedad, sino también sobre mi propia familia, sobre el pasado que creía conocer y sobre conexiones que existían entre nuestras vidas mucho antes de que nos conociéramos en esa plaza llena de odio y miedo. Stein, capítulo 2. El viaje desde la plaza hasta la hacienda Herrera se sintió como el más largo de mi vida, a pesar de ser apenas 3 kilómetros por el sendero polvoriento que conocía de memoria. Itzel permanecía en silencio delante de mí en la silla de montar, su espalda rígida pero sin tensión, como si estuviera acostumbrada a mantenerse serena ante el peligro. Podía sentir su debilidad física. No había comido ni bebido agua en probablemente días, y las heridas de las cuerdas en sus muñecas necesitaban atención inmediata. Pero había algo en su postura que comunicaba una fortaleza interior que me recordó a los guerreros veteranos que había conocido durante mis años de servicio militar. Al llegar a la hacienda, desmontamos en el patio principal. Los trabajadores que estaban cerca se detuvieron en sus tareas para observarnos con curiosidad y preocupación evidente. La noticia de lo que había pasado en la plaza se extendería rápidamente. Para la cena, todos en la región sabrían que Diego Herrera había rescatado a la bruja Apache en contra de la voluntad de todo el pueblo. «Esperanza», llamé a la cocinera de la hacienda, una mujer mayor que había servido a mi familia durante más de 20 años y que llevaba el mismo nombre que mi difunta esposa. «Por favor, prepara la habitación de huéspedes y trae agua limpia, vendas y comida». Esperanza, la cocinera, me miró con preocupación evidente en sus ojos arrugados. «Don Diego, ¿está seguro de lo que está haciendo? La gente del pueblo está muy alterada». «Estoy seguro», respondí firmemente. «Esta mujer es mi invitada y será tratada con respeto». Conduje a Itzel hacia la casa principal, una construcción sólida de adobe y piedra que mi abuelo había diseñado siguiendo el estilo tradicional mexicano, con un patio central rodeado de habitaciones y corredores cubiertos. La habitación de huéspedes estaba en el ala este, lejos de mis aposentos privados, pero cómoda y segura. Una vez que Itzel estuvo sentada en la silla de madera junto a la ventana, pude examinarla apropiadamente a la luz clara del día. Era más joven de lo que había pensado inicialmente, probablemente no más de 26 años, pero sus ojos contenían una sabiduría que hablaba de experiencias profundas y a menudo dolorosas. «¿Cuándo comió por última vez?», le pregunté, tomando las vendas que Esperanza había traído para limpiar sus heridas. «Hace 3 días», respondió simplemente. «Cuando me capturaron, destruyeron mis provisiones». Trabajé cuidadosamente en limpiar las heridas de sus muñecas, notando que no se quejaba a pesar de que debía dolerle. Su piel era suave, pero marcada por pequeñas cicatrices que hablaban de una vida dura vivida a la intemperie. «¿Cómo es que habla español tan bien?», pregunté mientras aplicaba un ungüento curativo.
Mi abuela, respondió, observando mis movimientos con atención profesional. Era mexicana, fue capturada por los apaches cuando era joven, pero eligió quedarse con la tribu cuando tuvo la oportunidad de regresar. Me enseñó su idioma junto con las tradiciones de mi pueblo. ¿Y su pueblo? ¿Dónde están? Una sombra de tristeza cruzó por su rostro. Dispersados. Los soldados del gobierno han estado empujando a todas las tribus hacia reservaciones más al norte. Muchos de los ancianos murieron en el viaje. Los jóvenes se han perdido entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Sus palabras me recordaron las campañas militares en las que había participado durante mi juventud antes de asentarme en la hacienda. Había visto de primera mano la brutalidad de las llamadas pacificaciones de pueblos indígenas, aunque en ese tiempo había creído que era necesario para el progreso de la civilización. Esperanza, la cocinera, regresó con una bandeja de comida, frijoles, tortillas recién hechas, queso fresco y un poco de carne seca. Itzel comió despacio pero con evidente hambre, masticando cada bocado cuidadosamente. Ahora, dije una vez que terminó de comer, hábleme de esta enfermedad. ¿Realmente sabe qué la causa? Itzel se limpió las manos con el paño que le había proporcionado y me miró directamente a los ojos. En mi pueblo la llamamos Itztli Teonanacatl, la obsidiana que devora. Viene de las aguas que han sido envenenadas por los espíritus malignos que viven en las minas. ¿Las minas? Pregunté con sorpresa. Sí, hay una mina abandonada en las montañas al norte de aquí. Los mineros la dejaron hace años porque decían que estaba maldita, pero la verdad es que el agua que sale de esa mina lleva metales venenosos que se filtran hacia los ríos y pozos de la región. Sus palabras me impactaron como un rayo. Efectivamente, había una mina de plata abandonada en las montañas, la mina San Cristóbal, que había sido cerrada hace una década después de que varios mineros murieran en accidentes extraños. Y recordé que muchos de los casos de la enfermedad se habían presentado en familias que vivían cerca del río que corría desde esas montañas. ¿Cómo puede estar tan segura?, pregunté. Porque yo misma enfermé de esa enfermedad hace 2 años, respondió, alzando su blusa para mostrarme su brazo izquierdo. En él pude ver las marcas cicatrizadas de las erupciones características. Mi maestro, el curandero Cuauhtémoc, me enseñó cómo purificar mi cuerpo usando hierbas específicas y rituales de sanación. Tardé 6 meses en recuperarme completamente. Y esas hierbas pueden curar a otros. Sí, pero no es solo las hierbas, es también cambiar el agua que beben, purificar su alimentación y realizar ceremonias que limpien el veneno tanto del cuerpo como del espíritu. Caminé hacia la ventana, contemplando las montañas distantes donde se alzaba la mina abandonada. Todo lo que Itzel había dicho tenía una lógica que los tratamientos del doctor Vega jamás habían mostrado. ¿Por qué vino aquí?, pregunté finalmente. ¿Por qué arriesgar su vida para ayudar a gente que claramente la odia? Itzel se quedó en silencio durante un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Porque en mis visiones vi a una mujer de cabello castaño y sonrisa gentil que murió de esta enfermedad, dijo finalmente. Y vi a un hombre de ojos tristes que la lloró durante años. Un hombre que podría ser la clave para salvar a muchos otros si pudiera superar su dolor. Sentí que se me helaba la sangre. La descripción que acababa de hacer correspondía exactamente a Esperanza y a mí. ¿Cómo? Comencé, pero no pude terminar la pregunta. Los espíritus no reconocen las fronteras que los hombres crean entre las razas y las religiones, respondió suavemente. Ellos ven solo el sufrimiento y la necesidad de sanación. En ese momento, escuché cascos de caballos acercándose rápidamente al patio principal. Me asomé por la ventana y vi a mi suegra, doña Mercedes Herrera, desmontando de su carruaje, con una expresión de furia que conocía demasiado bien. Doña Mercedes era una mujer formidable de 60 años,
viuda del anterior alcalde y matriarca indiscutible de una de las familias más influyentes de la región. Había tolerado mi matrimonio con su hija solo porque la hacienda Herrera era próspera y respetable, pero desde la muerte de Esperanza había mantenido una campaña constante para que me volviera a casar con alguien de buena familia. «Diego Herrera Montemayor», rugió su voz desde el patio, «sal aquí inmediatamente». «Quédese en esta habitación», le dije a Itzel, «y mantenga la puerta cerrada». Bajé al patio para enfrentar la ira de mi suegra, sabiendo que esta conversación determinaría si podía continuar protegiendo a Itzel o si me vería forzado a elegir entre mi posición social y mi conciencia. Doña Mercedes se acercó a mí con pasos firmes, seguida por 3 de sus sirvientes armados, que claramente había traído como demostración de fuerza. «¿Es cierto lo que me han dicho?», demandó sin preámbulos. «¿Es cierto que trajiste a esa bruja apache a la casa donde vivió mi hija? ¿Es cierto que traje a una mujer herida que necesitaba atención médica?», respondí con calma. «No me trates como si fuera tonta», replicó con los ojos brillando de indignación. «Toda la región está hablando de esto. El padre Morales está considerando excomulgarte. El doctor Vega dice que has perdido la razón. Quizás sea porque ambos saben que sus métodos no han funcionado para curar la enfermedad», respondí. «¿Y crees que las supersticiones de una salvaje van a funcionar mejor? Creo que vale la pena intentarlo si puedes salvar vidas». Doña Mercedes se acercó hasta quedar a solo unos centímetros de mi rostro. «Diego, has sido como un hijo para mí desde que se casó con mi Esperanza», dijo, cambiando súbitamente a un tono más suave, pero igualmente amenazante. «Pero si sigues por este camino, destruirás todo lo que tu familia ha construido, tu reputación, tus negocios, tu posición en la sociedad. Todo se perderá por proteger a una mujer que probablemente te matará mientras duermes». «Es un riesgo que estoy dispuesto a tomar», respondí firmemente. La expresión en el rostro de doña Mercedes cambió a una mezcla de desprecio y determinación. «Muy bien», dijo fríamente. «Pero cuando esta locura termine en tragedia, como seguramente terminará, recuerda que te advertí». Se dirigió hacia su carruaje, pero se detuvo y se volvió hacia mí una última vez. «Y Diego, si esa mujer hace algo que dañe a alguien más de esta comunidad, no habrá poder en la tierra que te proteja de las consecuencias». Mientras observaba el carruaje de doña Mercedes alejarse por el sendero polvoriento, me di cuenta de que había cruzado un punto de no retorno. Al proteger a Itzel, me había puesto en contra de todas las fuerzas que gobernaban mi mundo. La iglesia, la medicina establecida, la estructura social que determinaba quién tenía poder y quién no. Pero cuando regresé a la habitación donde esperaba Itzel y vi la determinación tranquila en sus ojos, supe que había tomado la decisión correcta. Porque por primera vez en 5 años tenía esperanza real de que la enfermedad que había matado a mi esposa pudiera ser derrotada. Lo que no sabía era que los desafíos que acababa de enfrentar eran solo el comienzo de una prueba mucho más profunda, que revelaría no solo los secretos de la misteriosa enfermedad, sino también verdades sobre mi propia familia que cambiarían mi comprensión de todo lo que creía saber sobre mi lugar en este mundo. Lamna, capítulo 3. Los días siguientes transcurrieron en una tensión constante que parecía espesar el aire mismo de la hacienda. Itzel se recuperó rápidamente de sus heridas físicas, pero yo podía ver en sus ojos que estaba evaluando constantemente cada sonido, cada movimiento, cada cambio en el ambiente que pudiera indicar peligro. Durante las mañanas trabajábamos juntos en identificar las hierbas que necesitaba para preparar sus remedios. Mi conocimiento de la flora local, adquirido durante años de administrar la hacienda, se complementaba sorprendentemente bien con su sabiduría ancestral sobre las propiedades medicinales de las plantas.
Esta es hierba del manso, dije, mostrándole una planta que crecía cerca del arroyo que cruzaba mi propiedad. Itzel examinó las hojas cuidadosamente, oliendo su aroma e incluso probando una pequeña cantidad. En mi pueblo la llamamos medicina blanca, respondió con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Es muy buena para purificar la sangre de metales venenosos. ¿Sabes si crece en abundancia cerca del río principal? Sí, especialmente en los bancos donde el agua corre más despacio. Perfecto. Necesitaremos mucha cantidad si vamos a tratar a toda la gente afectada. Era precisamente esta determinación de ayudar a toda la comunidad lo que más me impresionaba de Itzel. A pesar de cómo la habían tratado, a pesar de las amenazas y el odio que había enfrentado, su única preocupación era curar a los enfermos. Fue durante una de estas expediciones matutinas de recolección que Esperanza la cocinera se acercó a mí con noticias preocupantes. «Don Diego», me dijo en voz baja, mirando nerviosamente hacia donde Itzel estaba trabajando, «acaba de llegar un mensajero del pueblo. Hay 3 nuevos casos de la enfermedad, incluyendo al hijo pequeño de don Ramiro, el comerciante». Sentí que se me contraía el estómago. El hijo de don Ramiro no tenía más de 8 años. ¿Ha venido el doctor Vega a verlos? Sí, pero... Esperanza vaciló. Dice que no puede hacer nada más, que es la voluntad de Dios. Miré hacia Itzel, quien había dejado de recolectar hierbas y claramente había escuchado nuestra conversación. ¿Los medicamentos están listos?, le pregunté. Los básicos, sí. Pero necesitaríamos ir al río para conseguir agua corriente fresca y realizar la ceremonia de purificación completa. ¿Qué ceremonia? Itzel se acercó, limpiándose las manos en su falda de cuero. La enfermedad no es solo física, explicó. Cuando los metales venenosos entran al cuerpo, también afectan el espíritu. Para curarse completamente, la persona debe participar en un ritual que limpie tanto el cuerpo como el alma. ¿Y la gente del pueblo aceptará participar en un ritual apache? La expresión de Itzel se volvió sombría. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Están dispuestos a dejar que sus hijos mueran por mantener sus prejuicios? Esa tarde, tomé la decisión de ir al pueblo para hablar con don Ramiro personalmente. Si podía convencer a una familia de probar los métodos de Itzel, quizás otros seguirían el ejemplo. Don Ramiro Vázquez era un hombre próspero que había construido su fortuna comerciando entre las ciudades más grandes de la región y los pueblos pequeños como San Rafael del Valle. Su tienda era una de las más grandes del pueblo y su opinión tenía peso entre los habitantes. Lo encontré en su casa, una construcción sólida de 2 pisos cerca de la plaza principal. Su esposa, doña Elena, me recibió con ojos hinchados de llorar. «Don Diego», me dijo con voz quebrada, «gracias por venir. Miguelito está muy mal». Ramiro apareció desde la habitación del fondo, con la ropa arrugada y aspecto de no haber dormido en días. «Diego», me saludó con gravedad, «no sé qué hacer. El doctor Vega dice que ya no hay esperanza, que debemos prepararnos para lo peor». «Ramiro», dije directamente, «tengo a alguien en mi hacienda que puede ayudar a Miguelito». «¿Un médico nuevo? ¿De dónde?» Es una curandera. Tiene conocimientos sobre esta enfermedad específica». La expresión de Ramiro cambió. «¿Te refieres a esa mujer apache de la que todo el mundo está hablando?» «Sí». Ramiro y su esposa intercambiaron miradas cargadas de duda y desesperación. «Diego», dijo Ramiro lentamente, «respeto tu juicio, pero... ¿realmente crees que una india puede curar lo que los médicos educados no han podido? Creo que vale la pena intentarlo, si puedes salvar la vida de tu hijo». Fue doña Elena quien habló entonces, con la voz de una madre desesperada. «Ramiro, si hay cualquier posibilidad...» Pero el padre Morales dice que es brujería», protestó Ramiro. «Dice que si permitimos que esa mujer toque a nuestro hijo, estaremos condenando su alma». «¿Y qué hay del alma de Miguelito si muere sin que hayamos intentado todo lo posible para salvarlo?»,
repliqué. Durante los siguientes 20 minutos discutimos los pros y contras mientras el tiempo se agotaba para el pequeño Miguelito. Finalmente, doña Elena tomó la decisión. «Ramiro, no puedo quedarme aquí esperando a que nuestro hijo muera», declaró con firmeza. «Si don Diego dice que esta mujer puede ayudar, entonces iremos con ella». «Elena...» «No», lo interrumpió. «Ya perdimos a nuestra primera hija por confiar solo en el doctor Vega. No voy a perder a Miguelito también». La mención de su hija fallecida fue suficiente para quebrar la resistencia de Ramiro. Con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. Una hora después, llegamos a la hacienda con Miguelito envuelto en mantas, ardiendo de fiebre y con las características manchas rojas extendiéndose por su cuello y brazos. Itzel lo examinó con manos expertas y expresión seria. «¿Cuánto tiempo ha estado así?», preguntó. «4 días», respondió doña Elena. «Todavía tenemos tiempo», dijo Itzel con alivio evidente. «Pero necesitamos actuar rápidamente». Lo que siguió fue una de las experiencias más extraordinarias de mi vida. Itzel preparó una serie de infusiones con las hierbas que habíamos recolectado, cada una destinada a diferentes aspectos del tratamiento. Algunas eran para beber, otras para aplicar en compresas sobre la piel y otras para crear vapores que el niño debía inhalar. Pero la parte más impresionante fue la ceremonia de purificación. Itzel cantó en su idioma nativo mientras quemaba hierbas específicas, creando humos aromáticos que llenaron la habitación. Sus movimientos eran precisos y ritualizados, pero había en ellos una gracia natural que hablaba de años de práctica y una conexión profunda con tradiciones ancestrales. Durante todo el proceso, doña Elena y Ramiro observaban con una mezcla de fascinación y aprensión. Pero cuando Itzel les explicó cada paso, cuando les mostró cómo las hierbas trabajaban para limpiar el veneno del cuerpo de su hijo, comenzaron a relajarse y a participar activamente en el tratamiento. «Ahora», dijo Itzel después de completar la ceremonia inicial, «debemos esperar. Los próximos 2 días dirán si el tratamiento está funcionando». Esa noche, Ramiro y Elena se quedaron en la hacienda para estar cerca de su hijo. Fue durante las largas horas de vigilancia que Itzel me reveló algo que cambiaría mi comprensión de toda la situación. «Diego», me dijo mientras observábamos a Miguelito dormir más tranquilamente que en días, «hay algo sobre esta enfermedad que no le he dicho». «¿Qué cosa?». «No es natural. Alguien está envenenando deliberadamente el agua». Sus palabras me impactaron como un puñetazo. «¿Qué quiere decir?». «La mina abandonada. Cuando fui allí para investigar, encontré signos de que alguien ha estado trabajando recientemente. Hay nuevas excavaciones y están dirigiendo los desechos tóxicos específicamente hacia el río principal. ¿Quién haría algo así?». «Alguien que se beneficia del sufrimiento de la gente», respondió con gravedad. «Alguien que quiere que las tierras de esta región pierdan valor para poder comprarlas a precios muy bajos». La implicación de sus palabras me heló la sangre. Si tenía razón, entonces la enfermedad no era una tragedia natural o un castigo divino. Era un acto deliberado de envenenamiento masivo con motivos económicos. «¿Tiene pruebas?», pregunté. Vi las herramientas. Vi los canales artificiales que dirigen el agua envenenada. Y encontré esto. Sacó de su bolsa un pequeño objeto que había estado escondiendo. Un anillo de oro con un sello que reconocí inmediatamente. Era el sello de la familia Sandoval, una de las familias más poderosas de la región, conocida por sus métodos despiadados para expandir sus propiedades. «¿Dónde encontró esto?», pregunté con voz apenas audible. «Junto a las nuevas excavaciones en la mina». De repente, muchas cosas comenzaron a tener sentido. La persistencia de la enfermedad, la distribución geográfica de los casos, incluso la resistencia del doctor Vega y el padre Morales
a considerar tratamientos alternativos. Si los Sandoval estaban detrás de esto, tenían la influencia suficiente para silenciar cualquier investigación seria. Pero también significaba que al ayudar a Itzel a curar a los enfermos, no solo estaba desafiando los prejuicios sociales, estaba interfiriendo con un plan criminal que involucra a algunas de las personas más peligrosas de la región. Mientras contemplaba el anillo en mis manos, me di cuenta de que había ingresado a un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado. Ya no se trataba solo de medicina contra superstición o de civilización contra barbarie. Se trataba de bien contra mal en su forma más pura y brutal. Y al amanecer del día siguiente, cuando Miguelito despertó con la fiebre completamente desaparecida y las manchas rojas desvaneciéndose visiblemente, supe que no había vuelta atrás. Íbamos a continuar curando a los enfermos, íbamos a exponer la verdad sobre el envenenamiento y íbamos a enfrentar a quienquiera que estuviera detrás de esta atrocidad. Pero primero, necesitaba entender exactamente con qué tipo de enemigos estábamos tratando y por qué Itzel parecía saber más sobre los Sandoval de lo que había admitido inicialmente. Deep Unknown. Capítulo 4. La recuperación milagrosa de Miguelito se extendió por toda la región como fuego en pastizal seco. En cuestión de horas, la noticia había llegado a cada rincón del valle. El hijo de don Ramiro, desahuciado por el doctor Vega, había sido curado por la curandera apache que Diego Herrera protegía en su hacienda. Para el mediodía, una pequeña multitud se había reunido en los portones de mi propiedad. No era la turba airada que había amenazado a Itzel en la plaza, sino familias desesperadas cargando a sus seres queridos enfermos, suplicando por una oportunidad de recibir el tratamiento que había salvado al pequeño Miguelito. «Don Diego», me dijo Esperanza la cocinera con preocupación evidente, «hay más de 20 personas esperando afuera y siguen llegando más». Miré por la ventana hacia el grupo de gente que esperaba pacientemente bajo el sol ardiente del mediodía. Vi rostros que conocía desde la infancia. Campesinos de las haciendas vecinas, comerciantes del pueblo, incluso algunos vaqueros de las tierras más alejadas que habían cabalgado durante horas para llegar hasta aquí. «¿Qué quiere hacer?», preguntó Itzel, quien había estado observando la situación con expresión pensativa. «Ayudarlos», respondí sin vacilar, «a todos los que podamos». «Diego», intervino Ramiro, quien había permanecido en la hacienda para asegurarse de que la recuperación de su hijo fuera completa. «Comprende lo que está a punto de suceder. Si cura a toda esta gente, ya no podrá negar lo que está haciendo. Todo el mundo sabrá que está trabajando con ella». Tenía razón, por supuesto. Hasta ese momento, había podido mantener cierta ambigüedad sobre mi relación con Itzel. Pero si abría las puertas de mi hacienda para convertirla en un centro de curación usando métodos indígenas, estaría tomando una posición pública que sería imposible retractar. «¿Tiene miedo?», me preguntó Itzel suavemente. La miré, esta mujer extraordinaria que había arriesgado su vida para ayudar a gente que la odiaba, y sentí una vergüenza profunda por mi vacilación. «No», respondí firmemente. «Abramos las puertas». Lo que siguió fueron los días más intensos y reveladores de mi vida. Convertimos el patio principal de la hacienda en una clínica improvisada, con áreas separadas para diferentes aspectos del tratamiento. Itzel trabajaba incansablemente, examinando pacientes, preparando medicinas y realizando las ceremonias de purificación que eran esenciales para la curación completa. Pero lo más extraordinario era observar cómo su presencia transformaba a las personas. Familias que llegaban llenas de miedo y prejuicio se encontraban sentadas junto a ella, escuchando con atención mientras explicaba cómo funcionaba cada hierba, por qué ciertos rituales eran necesarios, cómo podían prevenir futuros casos de la enfermedad. «Señora Itzel»,
le preguntó doña Carmen, la misma mujer que había gritado pidiendo que la quemaran solo una semana antes. ¿Es cierto que esta enfermedad viene del agua? Sí, respondió Itzel pacientemente. El agua de ciertos pozos y del río principal ha sido contaminada con metales tóxicos. Mientras la gente siga bebiendo de esas fuentes, seguirán enfermándose. Pero entonces, ¿qué agua podemos beber? Hay manantiales limpios en las montañas del sur, y puedo enseñarles cómo purificar el agua contaminada usando filtros de arena y carbón vegetal. Era durante estas conversaciones que me di cuenta de que Itzel no era simplemente una curandera. Era una maestra, alguien que entendía que la verdadera sanación venía de educar a las personas para que pudieran cuidar de sí mismas y de sus familias. Sin embargo, no todos en la región estaban contentos con lo que estaba sucediendo en mi hacienda. El cuarto día de nuestras actividades de curación, recibimos una visita que había estado esperando con aprensión. Capitán Rodrigo Sandoval, primo del patriarca de la familia Sandoval y comandante de la guarnición militar local, llegó con una escolta de 6 soldados. Lo conocía desde hace años. Habíamos servido juntos durante las campañas contra los apaches en nuestra juventud. Era un hombre competente pero ambicioso, conocido por su lealtad absoluta a los intereses de su familia. Diego me saludó con cortesía fría, desmontando de su caballo en el patio que ahora servía como clínica. «Necesito hablar contigo en privado». «Por supuesto, Rodrigo», respondí, dirigiéndolo hacia mi estudio. «¿A qué debo esta visita oficial?» Una vez que estuvimos solos, Rodrigo fue directamente al grano. «He recibido informes preocupantes sobre las actividades que se están realizando en tu hacienda», dijo, manteniendo un tono oficial. «Al parecer, estás permitiendo que una mujer apache realice rituales paganos en tu propiedad. Estoy permitiendo que una curandera experimentada trate a personas enfermas que los médicos tradicionales no han podido ayudar», corregí. «Diego, somos amigos desde hace años, así que voy a hablarte con franqueza», dijo, cambiando a un tono más personal. «Esta situación te está poniendo en una posición muy peligrosa. Hay gente muy poderosa que está preocupada por las implicaciones de lo que estás haciendo». «¿Qué implicaciones?» «Estás dando legitimidad a métodos que van contra todo lo que nuestra sociedad considera apropiado. Estás desafiando la autoridad de la Iglesia, de la medicina establecida, del orden social mismo». Me recliné en mi silla, estudiando el rostro de mi viejo amigo. ¿Y quién específicamente está preocupado por esto? Rodrigo vaciló apenas un momento, pero fue suficiente para confirmar mis sospechas. Digamos que hay familias influyentes que han invertido mucho en mantener cierto equilibrio en la región. ¿Te refieres a tu familia? Me refiero a gente que tiene el poder de hacer que tu vida se vuelva muy difícil si continúas por este camino. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, desde donde podía ver a Itzel trabajando con una familia que había traído a su hija adolescente enferma. «Rodrigo», dije sin volverme, ¿alguna vez te has preguntado por qué esta enfermedad aparece principalmente en ciertas áreas de la región? ¿Qué quieres decir? Me refiero a que no es coincidencia que la mayoría de los casos se presenten en familias que viven cerca del río principal, especialmente aguas abajo de la mina San Cristóbal. Hubo un silencio prolongado detrás de mí. Cuando finalmente me volví, vi que Rodrigo tenía una expresión cautelosa que confirma mis sospechas crecientes. «Diego, espero que no estés sugiriendo que...» «No estoy sugiriendo nada», lo interrumpí. «Estoy diciendo directamente que alguien está envenenando deliberadamente el suministro de agua de esta región». Rodrigo se puso de pie abruptamente. «Esa es una acusación muy grave. ¿Tienes pruebas?» «Estoy trabajando en conseguirlas». «Bien, porque sin pruebas concretas, esas acusaciones podrían considerarse difamación. Y la difamación contra familias respetables puede tener consecuencias legales muy serias». El mensaje era claro.
Mantente callado o enfréntate a las consecuencias. ¿Es esa una amenaza oficial, capitán Sandoval? Es un consejo amistoso, Diego, por tu propio bien. Después de que Rodrigo y sus soldados se marcharan, regresé al patio donde Itzel continuaba trabajando. Pero pude ver en sus ojos que había escuchado suficiente de la conversación para entender la gravedad de nuestra situación. Esa noche, después de que el último paciente había partido, Itzel y yo nos sentamos junto al pozo de la hacienda para hablar sobre lo que había sucedido. Los Sandoval saben que estamos cerca de exponer la verdad, dije. Sí, acordó ella. Y ahora tomarán medidas para detenernos. ¿Qué tipo de medidas? Itzel miró hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Diego, hay algo sobre mi pasado que no le he contado, dijo lentamente. Algo que explica por qué sé tanto sobre los Sandoval y por qué vine realmente aquí. ¿Qué cosa? Hace 5 años, los Sandoval atacaron mi campamento. Mataron a mi esposo y a nuestro hijo bebé. Me llevaron prisionera para venderme a comerciantes de esclavos, pero logré escapar durante el viaje. Sus palabras me impactaron como un puñetazo en el estómago. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque necesitaba saber si podía confiar en usted. Necesitaba ver si realmente estaba dispuesto a hacer lo correcto, incluso cuando fuera difícil. ¿Y ahora? Ahora sé que está dispuesto a arriesgar todo por hacer lo correcto, respondió, volviéndose para mirarme directamente. Y eso significa que puedo contarle el resto de la verdad. ¿Qué resto? Su esposa, Esperanza. Ella no murió de la enfermedad, Diego. Fue envenenada deliberadamente. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. ¿Qué está diciendo? Esperanza había descubierto algo sobre las actividades de los Sandoval. Tenía pruebas de que estaban manipulando los precios de las tierras mediante el envenenamiento del agua. La mataron para silenciarla. ¿Cómo puede saber eso? Porque ella me buscó, respondió Itzel suavemente. 3 semanas antes de morir, Esperanza cabalgó hasta mi campamento. Había oído que yo tenía conocimientos sobre venenos y curas. Me pidió que analizara muestras del agua de su pozo. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras las piezas del rompecabezas finalmente encajaban en su lugar. Encontré rastros de arsénico y otros metales tóxicos, continuó Itzel. Le dije lo que tenía que hacer para purificar el agua, pero para entonces ya era demasiado tarde. El veneno había estado acumulándose en su cuerpo durante meses. ¿Por qué no vino a decírmelo entonces? Porque sus últimas palabras para mí fueron que mantuviera el secreto hasta que pudiera encontrar a alguien en quien confiar completamente, alguien que tuviera el poder y la voluntad de hacer justicia. Y pensó que ese alguien era yo. Lo sé con certeza ahora. Mientras permanecíamos sentados en silencio bajo las estrellas, procesando las implicaciones de estas revelaciones, comprendí que ya no se trataba simplemente de curar una enfermedad o enfrentar prejuicios sociales. Se trataba de vengar el asesinato de mi esposa y de detener a una familia criminal que había estado envenenando a gente inocente durante años. Pero también entendí que los Sandoval no se detendrían ante nada para proteger sus secretos, y que la mujer extraordinaria sentada junto a mí había arriesgado todo para darme la oportunidad de hacer justicia por Esperanza y por todas las otras víctimas de su crueldad. La guerra estaba a punto de comenzar, y tendríamos que estar preparados para una batalla que involucraría mucho más que hierbas medicinales y ceremonias de curación. Capítulo 5. Las revelaciones de Itzel sobre el asesinato de Esperanza transformaron mi dolor en una furia fría y calculada que no había sentido desde mis días como soldado. Durante 5 años había llorado la muerte de mi esposa como una tragedia natural, cuando en realidad había sido víctima de un asesinato premeditado por parte de los hombres más poderosos de la región. Esa noche no pude dormir.
Caminé por los corredores de la hacienda que Esperanza había llenado de vida y risa, recordando cada conversación, cada momento compartido, buscando señales que había pasado por alto, y las encontré. Recordé cómo en sus últimas semanas había estado extrañamente preocupada por el agua del pozo, insistiendo en que sabía diferente. Recordé sus comentarios sobre las tierras que los Sandoval habían estado comprando a precios ridículamente bajos. Recordé su frustración con el doctor Vega cuando él se negaba a considerar otras posibles causas de su enfermedad. Esperanza había estado investigando, y eso le había costado la vida. Al amanecer, encontré a Itzel ya despierta, preparando medicinas para los pacientes que llegarían durante el día. Pero cuando me vio, dejó su trabajo y se acercó a mí. ¿Durmió algo?, preguntó suavemente. No mucho, admití. Itzel, necesito saber exactamente qué le dijo Esperanza cuando la visitó. Itzel se sentó en un banco de madera bajo el portal y me hizo señas para que me sentara junto a ella. Su esposa era una mujer muy valiente, comenzó. Había notado que las familias más pobres de la región estaban enfermándose, pero que las familias adineradas permanecían saludables. Eso la hizo sospechar que no era coincidencia. ¿Qué más? Había comenzado a mapear los casos de enfermedad y se dio cuenta de que seguían un patrón específico. Todas las víctimas vivían cerca del río principal o bebían agua de pozos que se conectaban con el sistema de agua subterránea contaminada. ¿Y los Sandoval? Esperanza había descubierto que cada vez que una familia enfermaba y no podía trabajar sus tierras, los Sandoval aparecían con ofertas para comprar sus propiedades a precios muy por debajo del valor real. Era un plan diabólicamente simple: envenenar el agua para enfermar a las familias, luego aprovechar su desesperación económica para adquirir sus tierras a precios ridículos. ¿Esperanza tenía pruebas documentales? Sí, respondió Itzel. Me dijo que había escondido documentos y muestras de agua en un lugar seguro. Un lugar donde los Sandoval nunca pensarían buscar. ¿Dónde? En la cripta familiar de su padre, en el cementerio de la iglesia. La ironía era perfecta. Esperanza había escondido las pruebas de su asesinato en el lugar donde eventualmente sería enterrada. Necesitamos recuperar esos documentos, dije, poniéndome de pie. Diego, me dijo Itzel, tomando mi brazo, si vamos por esas pruebas, no habrá vuelta atrás. Los Sandoval sabrán que estamos cerca de exponerlos y tomarán medidas desesperadas. Ya no me importa, respondí con una determinación que me sorprendió a mí mismo. Han matado a mi esposa, han envenenado a docenas de personas inocentes y han estado aprovechándose de la miseria que ellos mismos causan. Es hora de que paguen por sus crímenes. Pero antes de que pudiéramos hacer planes para ir al cementerio, nuestras decisiones fueron forzadas por eventos que estaban fuera de nuestro control. A media mañana, mientras Itzel trabajaba con una familia que había traído a su padre anciano enfermo, escuchamos el sonido de muchos caballos acercándose rápidamente. Desde la ventana pude ver una gran columna de polvo dirigiéndose hacia la hacienda. «Problemas», murmuré, tomando mi rifle del armario donde lo guardaba. Lo que llegó a mi patio fue más de lo que había esperado. El capitán Rodrigo Sandoval, con 20 soldados, seguido por el doctor Vega, el padre Morales y una multitud de habitantes del pueblo que claramente habían sido incitados a la acción. «¡Diego Herrera!», gritó Rodrigo desde su caballo. «Por orden del gobierno militar de la región, debe entregar inmediatamente a la mujer apache que está protegiendo». «¿Con qué cargos?», grité de vuelta, saliendo al patio con mi rifle en las manos. «Brujería, sedición y conspiración contra el orden público», respondió el padre Morales antes de que Rodrigo pudiera hablar. «Esa mujer ha estado practicando rituales paganos y corrompiendo las mentes de cristianos buenos. Y asesinato.
agregó el doctor Vega con voz estridente. 3 de los pacientes que trató han desarrollado complicaciones. Está matando gente con sus pócimas diabólicas. Sabía que era mentira. Todos los pacientes que Itzel había tratado se habían recuperado completamente. Pero también sabía que las mentiras bien orquestadas podían ser más poderosas que la verdad cuando las contaban las personas adecuadas. «No voy a entregar a nadie», declaré, levantando mi rifle. «¡Diego!», gritó una voz familiar desde la multitud. Era doña Mercedes, mi suegra, empujándose hacia adelante. «Por favor, piensa en la memoria de mi hija. Esperanza no habría querido que destruyeras todo lo que construyeron juntos por proteger a una salvaje». Sus palabras me dolieron más de lo que había esperado, porque sabía que Esperanza habría querido exactamente lo que yo estaba haciendo: proteger a los inocentes y luchar contra la injusticia. Fue entonces cuando Itzel salió de la casa y caminó tranquilamente hasta colocarse a mi lado. «Diego», me dijo suavemente, «no permita que otros sufran por protegerme». «No voy a entregarla», insistí. «Y yo no voy a permitir que lo maten por mi causa», replicó con firmeza. Luego se dirigió hacia la multitud. «Soy Itzel Nahuatl, y si tienen cargos contra mí, estoy lista para enfrentarlos». «¡No!», grité, pero ya era demasiado tarde. Itzel caminó hacia los soldados con la cabeza en alto y las manos extendidas para mostrar que no llevaba armas. Era un acto de valor que me dejó sin palabras. Pero entonces sucedió algo que ninguno de nosotros había anticipado. «¡Esperen!», gritó una voz desde la parte trasera de la multitud. «Esa mujer salvó la vida de mi hijo». Era don Ramiro, empujándose hacia adelante con Miguelito de la mano. El niño se veía completamente saludable, sin rastro de la enfermedad que casi lo había matado una semana antes. «Y curó a mi hija», gritó otra voz. Era doña Carmen, la misma mujer que había pedido que quemaran a Itzel. «Y a mi padre», agregó un joven vaquero. Una por una, las familias que Itzel había ayudado comenzaron a salir de la multitud, colocándose entre ella y los soldados. En cuestión de minutos, la turba airada se había dividido en 2 grupos: aquellos que habían venido por miedo y prejuicio, y aquellos que habían experimentado personalmente los milagros de curación de Itzel. «Esto es una insurrección», rugió el padre Morales. «Capitán Sandoval, arreste a todos estos traidores». Pero Rodrigo había palidecido visiblemente al ver cuántas personas estaban dispuestas a defender a Itzel. Arrestar a la mitad del pueblo no era una opción política viable. «Padre Morales», dijo con voz tensa, «quizás deberíamos reconsiderar». «No hay nada que reconsiderar», interrumpió una nueva voz. Todos nos volvimos para ver a don Patricio Sandoval en persona, el patriarca de la familia, llegando en un carruaje elegante, acompañado por más soldados. Era un hombre de casi 70 años, pero su presencia irradiaba poder y autoridad acumulados durante décadas de manipulación política. «Rodrigo», dijo a su sobrino con desaprobación evidente, «esto debería haberse resuelto hace días». «Tío, la situación es más complicada de lo que pensamos». «No hay nada complicado», cortó don Patricio. «Esa mujer es una amenaza para el orden establecido y debe ser eliminada». Sus palabras fueron tan directas, tan carentes de cualquier pretensión legal, que incluso algunos de sus propios partidarios parecieron incómodos. Fue entonces cuando Itzel habló, y sus palabras cambiaron todo. Don Patricio Sandoval dijo con voz clara que llevó a cada rincón del patio: «¿Está usted preocupado porque podría exponer cómo su familia ha estado envenenando el agua de esta región durante años?» El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los caballos parecieron dejar de moverse. «¿Cómo se atreve?», comenzó don Patricio, pero Itzel lo interrumpió. «¿Cómo me atrevo a decir la verdad? Porque tengo las pruebas», declaró,
sacando de su bolsa no solo el anillo que había encontrado en la mina, sino también un conjunto de documentos que reconocí inmediatamente como la letra de Esperanza. ¿De dónde sacó esos documentos?, preguntó don Patricio con voz peligrosamente baja. De la cripta de la familia Herrera en el cementerio de la iglesia, respondió Itzel, donde Esperanza Herrera los escondió antes de que ustedes la asesinaran. El caos que siguió fue inmediato y total. Gritos, acusaciones, soldados confundidos sin saber a quién obedecer, familias exigiendo respuestas sobre sus seres queridos muertos. Pero por encima de todo el ruido, escuché la voz de don Patricio Sandoval dando una orden que heló mi sangre. ¡Maten a la bruja! Maten a Herrera, mátenlos a todos si es necesario. La batalla por la verdad, por la justicia y por nuestras vidas estaba a punto de comenzar en el patio de mi propia hacienda. Capítulo 6. La orden de don Patricio desató un caos que transformó el patio de mi hacienda en un campo de batalla. Algunos soldados, confundidos por las revelaciones sobre el envenenamiento, vacilaron en seguir órdenes que ahora parecían criminales. Otros, más leales a la paga de los Sandoval que a la justicia, levantaron sus armas. Pero las familias que Itzel había curado no se retiraron. Hombres que habían venido desarmados tomaron piedras, palos, herramientas de trabajo. Mujeres que habían visto a sus hijos salvados de la muerte se interpusieron entre Itzel y los soldados como escudos humanos. ¡Protejan a la curandera!, gritó don Ramiro, tomando una pala del establo. ¡Ella salvó a nuestros hijos! El primer disparo vino de uno de los soldados más jóvenes, probablemente nervioso por la tensión. El proyectil se perdió en el aire, pero el sonido fue como una señal que desató la violencia contenida. Yo disparé mi rifle hacia los soldados que amenazaban directamente a Itzel, cuidando de apuntar a sus brazos y piernas en lugar de buscar heridas mortales. Estos hombres habían sido mis compañeros de armas una vez. No quería matarlos si podía evitarlo. Pero don Patricio Sandoval no tenía tales escrúpulos. «Rodrigo», rugió a su sobrino, «o tomas control de esta situación ahora mismo, o encontraré a alguien que lo haga». El capitán Rodrigo Sandoval se encontró en una posición imposible. Seguir órdenes que cada vez se veían más criminales o arriesgar la ira de su poderosa familia. Su vacilación fue evidente para todos los presentes. Fue en ese momento de caos cuando apareció una figura inesperada. Cuauhtémoc, el anciano mentor apache de Itzel, emergió de entre los árboles que rodeaban la hacienda, seguido por una docena de guerreros de su tribu. Eran hombres de mediana edad y mayores, con los rostros marcados por años de sol y viento, pero se movían con la gracia letal de cazadores experimentados. «¡Abuelo!», gritó Itzel con alivio y alegría evidente. «Hija mía», respondió el anciano en español con acento marcado pero claro, «las visiones me dijeron que estarías en peligro». La aparición de los guerreros apaches cambió completamente la dinámica del conflicto. Los soldados, que habían estado dispuestos a disparar contra campesinos desarmados, se enfrentaban ahora a guerreros que conocían estos territorios mejor que nadie. Don Patricio Sandoval, viendo que la situación se le escapaba de las manos, tomó una decisión desesperada. «Muy bien», gritó, sacando su propia pistola. «Si no pueden matar a la bruja, yo mismo lo haré». Apuntó directamente hacia Itzel, pero yo ya estaba en movimiento. Me lancé entre ella y el arma de Sandoval, justo cuando el disparo resonó en el aire. El proyectil me golpeó en el hombro izquierdo, enviándome al suelo con un dolor ardiente que se extendió por todo mi brazo. Pero había logrado mi objetivo. Itzel estaba a salvo. «¡Diego!», gritó ella, arrodillándose junto a mí mientras aplicaba presión a la herida. Pero don Patricio ya estaba recargando su arma para un segundo disparo. «¡Muere, maldita bruja!», rugió, levantando nuevamente la pistola. Esta vez fue Cuauhtémoc quien intervino.
El anciano se movió con una velocidad que desmentía su edad, lanzando un cuchillo de obsidiana que se clavó en la mano de Sandoval, haciéndole soltar el arma con un grito de dolor. ¡Basta!, rugió una nueva voz que silenció el combate inmediatamente. Todos se volvieron para ver al padre Morales de pie sobre las escalones de la casa, pero había algo diferente en él. Su rostro, normalmente sereno, estaba distorsionado por la ira y algo que se parecía mucho al arrepentimiento. «¡Basta de sangre!», gritó nuevamente. «He sido un tonto ciego, pero ya no más». Se dirigió hacia don Patricio, quien sostenía su mano ensangrentada. «Patricio Sandoval», dijo el padre con voz temblorosa pero firme, «durante años he permitido que utilizaras la iglesia para justificar tus crímenes. He mantenido silencio mientras envenenabas a familias inocentes, pero ya no más». «Padre», protestó don Patricio, «esta mujer es una bruja, practica rituales paganos, y tú eres un asesino», replicó el padre Morales. «He visto las pruebas que ella encontró. Sé lo que le hiciste a Esperanza Herrera». Se volvió hacia la multitud silenciosa. «Hermanos», proclamó, «he sido testigo de milagros verdaderos en estos últimos días. He visto a esta mujer curar a nuestros enfermos con compasión y sabiduría. Y he visto a este hombre», señaló a don Patricio, «disparar contra cristianos inocentes para proteger sus secretos malvados». «Padre Morales», interrumpió el capitán Rodrigo, «está usted fuera de lugar». «No, capitán», respondió el padre con autoridad renovada, «usted está fuera de lugar. Como soldado del gobierno mexicano, su deber es proteger a los ciudadanos inocentes, no ayudar a envenenarlos». El capitán Rodrigo miró a su alrededor, a los soldados confundidos, a las familias airadas, a los guerreros apaches que habían venido en defensa de Itzel, a su tío herido, pero aún desafiante. Su carrera militar y su lealtad familiar estaban en conflicto directo. Finalmente, tomó su decisión. «Soldados», ordenó con voz firme, «arresten a don Patricio Sandoval por conspiración para envenenar el suministro de agua municipal». «¡Rodrigo!», rugió don Patricio, «tu propia familia, no puedes». «Mi familia», interrumpió Rodrigo con tristeza evidente, «ha deshonrado el nombre Sandoval con sus crímenes. Es hora de que pague por ello». Mientras los soldados arrestaban a don Patricio entre protestas furiosas, Itzel continuaba trabajando en mi herida. El dolor era intenso, pero no mortal. La bala había atravesado el músculo sin tocar huesos importantes. «¿Va a sobrevivir?», preguntó Cuauhtémoc en su idioma nativo. «Sí», respondió Itzel en el mismo idioma. Luego cambió al español. «Pero necesita descanso y curación adecuada». «Entonces», dijo el anciano con una sonrisa que transformó su rostro severo, «será una buena oportunidad para que aprendas a cuidar a tu esposo». «Abuelo», protestó Itzel ruborizándose. Pero yo, a pesar del dolor, sonreí. «Cuauhtémoc tiene razón», dije débilmente. «Itzel, después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿aceptarías casarte conmigo?». Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras tomaba mi mano buena entre las suyas. «Sí», susurró. «Sí, Diego Herrera. Acepto». Epílogo. 6 meses después. La boda se celebró en el patio de la hacienda, el mismo lugar donde habíamos luchado por nuestras vidas y por la verdad. El padre Morales ofició la ceremonia, combinando tradicionales ritos católicos con elementos de las ceremonias de unión apaches, creando algo nuevo y hermoso que reflejaba la unión de nuestras dos culturas. Don Patricio Sandoval había sido condenado por envenenamiento y asesinato. Su familia perdió la mayoría de sus tierras, que fueron redistribuidas entre las familias que habían sido víctimas de sus crímenes. El capitán Rodrigo, reconocido por su valor para arrestar a su propio tío, fue promovido y encargado de limpiar la corrupción en la región.
pero los cambios más importantes fueron en los corazones de las personas. La Hacienda Herrera se convirtió en un centro de curación, donde la medicina tradicional mexicana trabajaba junto con los conocimientos ancestrales indígenas. Itzel entrenó a varias mujeres jóvenes de la región en sus métodos, creando una nueva generación de curanderas que combinaban lo mejor de ambos mundos. El doctor Vega, avergonzado por su incompetencia y su complicidad involuntaria en los crímenes de los Sandoval, pidió a Itzel que le enseñara sus métodos. Aunque inicialmente resistente, gradualmente desarrolló un respeto genuino por la sabiduría tradicional. Y yo encontré algo que había perdido hace mucho tiempo. No solo el amor de una mujer extraordinaria, sino también un propósito que iba más allá de mi propia felicidad. Juntos, Itzel y yo trabajamos para crear un lugar donde las diferencias culturales se celebraran en lugar de temerse, donde la curación fuera tanto física como espiritual. Una noche, mientras observábamos las estrellas desde nuestro patio, Itzel puso su mano sobre su vientre ligeramente hinchado. ¿Crees que Esperanza habría aprobado?, preguntó. Sonreí, pensando en mi primera esposa y en cómo su valor para buscar la verdad había llevado eventualmente a la justicia. Creo que Esperanza estaría feliz de saber que su sacrificio no fue en vano, respondí. Y creo que le encantaría saber que pronto habrá niños corriendo por estos pasillos otra vez. Itzel se acurrucó contra mi lado y juntos contemplamos las estrellas que brillaban sobre nuestra tierra sanada. Habíamos enfrentado el odio con amor, la ignorancia con sabiduría y la división con unión. Y en el proceso habíamos aprendido que la verdadera redención viene no de olvidar el pasado, sino de honrarlo mientras construimos un futuro mejor para aquellos que vienen después de nosotros. Esperamos que hayas disfrutado esta historia de redención y unión. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias emocionantes del Viejo Oeste. Cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia de Diego e Itzel te impactó más. Nos vemos en la próxima aventura.